La noche estaba fresca cuando mis pies tocaron el mármol brillante frente a el gran palacio. Mis ojos se elevaron por la imponente fachada de cristal y acero, reflejando las luces de la ciudad como si fuera un castillo moderno. Nunca había visto un lugar tan majestuoso. Las puertas giratorias no dejaban de moverse, dando paso a hombres y mujeres impecablemente vestidos como sacados de una revista de moda. Respiré hondo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No debería estar aquí. Apreté la correa de mi bolso desgastado y avancé lentamente. El aire olía diferente. Una mezcla de perfumes caros flotaba en el ambiente, fusionándose con el aroma del vino y de platos que nunca había probado. Todo lo que me rodeaba me decía que este no era mi mundo. Pero algo dentro del restaurante me llamaba. Desde la entrada, pude ver el centro del gran salón, donde un piano de cola negro relucía bajo las luces doradas del techo. Su elegante forma destacaba en medio de las mesas decoradas con copas de cristal y cubiertos de plata. La música flotaba en el aire, una melodía suave que parecía parte del propio ambiente. Era un sonido hermoso, pero vacío. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Di un paso al frente, pero un hombre con traje oscuro bloqueó mi camino. Su mirada se posó en mí con una mezcla de desconfianza y desprecio. «Señorita, ¿tiene reserva?» Su voz era cortante, casi mecánica. Tragué saliva. Sabía que esto pasaría. Sabía que, con mi ropa sencilla y mi presencia fuera de lugar, levantaría sospechas. «Yo estoy buscando a mi tía. Trabaja en la cocina». El hombre arqueó una ceja, mirándome de arriba a abajo. Me sentía aún más pequeña. Estaba a punto de decirme que me marchara cuando otra voz sonó a nuestra derecha. «Déjala entrar». Giré la cabeza y vi a una mujer mayor con un delantal impecable y expresión preocupada. Era mi tía Carmen. Me había dicho que viniera a verla después de su turno, pero no imaginé que sería tan difícil siquiera cruzar la puerta. El hombre suspiró y se hizo a un lado con resignación. 5 minutos, no estorbe. Pasé junto a él sintiéndome como una intrusa en un lugar sagrado. Mi tía me tomó del brazo con suavidad y me llevó a un rincón apartado. «Lucía, ¿qué haces aquí?» «No», susurró con tono preocupado. «Solo quería verte, tía. No imaginé que este lugar fuera tan exclusivo». Ella suspiró, limpiándose las manos con el delantal. «Sí, lo es. Aquí la gente como nosotras solo trabaja, no viene a disfrutar». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Miré a mi alrededor, observando cómo los clientes reían, brindaban y hablaban de cosas que probablemente nunca comprendería. Y entonces mis ojos volvieron al piano. Me quedé mirándolo como hipnotizada. Mi tía notó mi expresión y frunció el ceño. «Lucía, no». Pero ya era tarde. Algo dentro de mí me empujaba hacia él. Mis pasos resonaban en el suelo de mármol mientras me acercaba al piano. Mi corazón golpeaba con fuerza dentro de mi pecho, pero mis pies seguían adelante, como si una fuerza invisible me guiara. Sentía las miradas clavándose en mi espalda, susurros bajos, risas contenidas. Sabía lo que estaban pensando. ¿Quién es ella? Seguro es una empleada. ¿Por qué se acerca tanto al piano? Pero no me detuve. Frente a mí, el pianista oficial del restaurante, Enrique Ramos, terminaba su interpretación. Se levantó con elegancia, hizo una leve inclinación y recibió un aplauso educado, nada demasiado entusiasta. La gente apenas le prestaba atención, más concentrada en sus conversaciones y copas de vino. Observé sus manos al retirarse del piano. Eran ágiles, pero frías. Tocaba bien, sí, pero sin alma. Respiré hondo y estiré la mano, rozando con la punta de los dedos la madera pulida del instrumento. Era suave, reluciente, con el aroma característico de la caoba bien cuidada. Cerré los ojos un instante. Me recordó al piano viejo y desafinado de mi abuela,
aquel que había sido mi refugio en los días más duros. «Señorita». Una voz cortante me sacó de mi ensueño. Abrí los ojos y vi a un camarero acercarse rápidamente. «Lucas», decía su nombre en la placa de su uniforme. «Lo siento, pero este piano solo puede ser tocado por músicos autorizados». Mi garganta se cerró. Miré alrededor y noté que la atención del salón ahora estaba completamente sobre mí. Los clientes me observaban con una mezcla de diversión y desdén. Un grupo de hombres en la mesa más cercana sonrió con burla. «Déjala». La voz no vino de Lucas, venía de la mesa principal, donde don Alejandro, el chef y dueño del restaurante, había estado observando la escena con interés. Lucas pareció dudar por un momento, pero finalmente dio un paso atrás. El silencio se apoderó del lugar. Mi respiración se volvió pesada. Miré el teclado. Mis dedos temblaban sobre las teclas. El miedo me recorrió la espina dorsal. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pasaría si me equivocaba? El restaurante estaba tan silencioso que podía escuchar mi propio pulso en los oídos. Toqué la primera nota. El sonido se expandió como una ola. Claro, puro. Seguí con la segunda nota. Luego la tercera. Una melodía suave y delicada comenzó a llenar el salón, elevándose por encima del murmullo de las conversaciones. Los clientes, que segundos antes me veían con desprecio, ahora estaban completamente inmóviles. Lucas me miraba boquiabierto. Don Alejandro entrecerró los ojos, evaluando cada sonido. Incluso Enrique Ramos, quien se disponía a marcharse, se quedó congelado en su lugar. Mi cuerpo dejó de temblar. Me olvidé de los murmullos, de los cuchicheos, de las miradas inquisidoras. Ya no estaba en el gran palacio. Estaba en casa, en el viejo piano de mi abuela, tocando para ella. Mis manos cobraron vida propia, danzando sobre las teclas, construyendo una historia en cada nota. Nadie lo esperaba, pero el restaurante entero estaba ahora bajo el hechizo de mi música. El primer acorde flotó en el aire como un susurro. Luego, la melodía creció, expandiéndose por cada rincón del restaurante, envolviendo a todos en su abrazo invisible. Mis dedos se deslizaban sobre las teclas con una facilidad que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Cerré los ojos, permitiendo que la música me guiara. Cada nota traía un recuerdo. Las tardes en casa de mi abuela, el sonido de la lluvia golpeando el tejado, las risas de mi madre cuando aún estaba conmigo. Pero cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi mundo. El restaurante entero estaba paralizado. Las copas de vino quedaron suspendidas en el aire, a medio camino de los labios de sus dueños. Los camareros permanecían inmóviles, platos en mano, sin atreverse a interrumpir el lindo simples momento. Un par de clientes mayores, que antes conversaban animadamente, ahora observaban con los ojos húmedos. Sentí un nudo en la garganta. Algo en mí lo sabía. Mi música los había tocado de una forma que ni ellos mismos comprendían. En la mesa principal, don Alejandro Maese me miraba fijamente, con los dedos entrelazados bajo el mentón. Su expresión era ilegible, pero sus ojos brillaban con algo que no pude descifrar. A unos metros de él, Enrique Ramos. Tenía la mandíbula tensa, sus manos cerradas en puños. Su mirada ardía con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. No importaba. Las notas seguían fluyendo de mis manos, cada una más intensa, más profunda, más honesta. Mi corazón se aceleró cuando sentí que el clímax de la pieza se acercaba. Una última escalada de acordes. Un respiro. Un final que dejó el aire vibrando en completo silencio. Por un instante no se escuchó nada. El restaurante entero parecía haber olvidado cómo respirar. Luego, el estallido. Los aplausos irrumpieron en la sala como una tormenta. No un aplauso, educado y forzado, como el que habían dado antes a Enrique. No, esto era diferente. Era un aplauso real, fuerte, emocionado. Me sobresalté, incapaz de procesarlo todo.
clientes de pie, aplaudiendo con entusiasmo, algunas personas con los ojos empañados, sonriendo como si hubieran recordado algo importante. Mi pecho subía y bajaba rápidamente. ¿Esto estaba realmente pasando? «Dios mío, qué talento», exclamó una mujer desde la mesa, más cercana. «No lo puedo creer. Esto fue increíble», murmuró un hombre de traje. Miré a Lucas, el camarero que había intentado detenerme. Me sonrió con asombro y orgullo, pero no todos estaban felices. Desde el fondo del salón, Enrique Ramos se puso de pie con rigidez. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados en una línea tensa. Su orgullo de pianista, cuidadosamente construido a lo largo de los años, había sido destrozado en minutos por una desconocida con ropa humilde. Sabía que esto no terminaría ahí y entonces. Don Alejandro se levantó de su asiento. Su expresión era indescifrable cuando caminó lentamente hacia mí, con el salón entero expectante. No tenía idea de lo que estaba a punto de decir. Los aplausos seguían resonando cuando Don Alejandro llegó hasta donde yo estaba. Su porte era elegante, sereno, pero su mirada tenía un brillo intenso, como si hubiera visto algo que llevaba tiempo buscando. Mi corazón latía con fuerza. ¿Me iba a regañar? ¿Me echaría del restaurante? No sabía qué hacer. Me quedé en el banco del piano, mis manos aún temblorosas sobre las teclas, sin atreverme a decir una palabra. El silencio volvió a caer en el restaurante cuando don Alejandro se giró hacia la multitud, levantó una mano y con un gesto simple los murmullos se apagaron. Todos esperaban su veredicto. «Señorita, ¿cuál es su nombre?», preguntó con voz pausada. Tragué saliva. ¿Debía responder? ¿O era mejor salir corriendo antes de que todo esto se volviera en mi contra? Lucía Fernández. Escuché algunos susurros en las mesas. Nadie me conocía. Nadie había oído hablar de mí. Era una desconocida. «Dígame, Lucía, ¿dónde aprendió a tocar así?». La pregunta me tomó por sorpresa. No esperaba que alguien como él se interesara por mi historia. Aprendí sola, en casa de mi abuela. Algunas personas rieron en voz baja. ¿Sola? Eso es imposible. Pero don Alejandro no se rió. Sus ojos se clavaron en mí con una intensidad que me puso la piel de gallina. «Sola», dice. Murmuró para sí mismo. Volvió a mirar el piano y pasó suavemente, la mano por la superficie negra y brillante. Luego, con una calma que contrastaba con la tensión del momento, se giró hacia el público y declaró: «Caballeros, damas, creo que hemos sido testigos de algo excepcional esta noche». Las miradas se cruzaron entre los clientes. Algunos asintieron con entusiasmo. Otros aún parecían procesar lo que acababa de suceder. Pero quien no estaba dispuesto a quedarse callado era Enrique Ramos. Se adelantó un paso, su expresión endurecida por la humillación. «Señor Alejandro, con todo respeto, no podemos permitir esto». Su voz intentaba sonar tranquila, pero había un rastro de rabia en cada palabra. «Este es un restaurante de prestigio. Su piano solo debe ser tocado por profesionales». Algunas cabezas asintieron en las mesas. Era la voz de la razón, pero también del orgullo herido. Don Alejandro lo miró con serenidad. «Dígame, Enrique». Hizo una pausa, como si estuviera disfrutando del momento. ¿Ha visto a alguien provocar una reacción así en nuestro público? Enrique abrió la boca, pero no encontró respuesta. «Porque yo no». Se hizo un silencio tenso. Enrique frunció el ceño, pero no pudo discutirlo. Él lo sabía, todos lo sabían. «Señorita Fernández». Don Alejandro volvió a dirigirse a mí. «Si le permitiera tocar otra pieza, ¿aceptaría?». Mi mente se nubló. ¿Me estaba pidiendo que tocara otra vez?
Los ojos de los clientes estaban sobre mí, algunos con emoción, otros con escepticismo. Enrique me miraba con furia. Lucas, el camarero, me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Hazlo. Mi garganta estaba seca, pero mis manos ya estaban listas. Asentí lentamente. Sí, tocaré. Tomé aire y coloqué mis dedos sobre las teclas. Esta vez, la música sería mi respuesta. El murmullo en el restaurante se desvaneció en cuanto mis dedos tocaron las primeras notas. Esta vez no era solo música. Era mi desafío, mi respuesta a quienes dudaban de mí. La melodía se elevó, llenando cada rincón del El Gran Palacio. Mis manos se movían con determinación, creando una pieza intensa, profunda, que transmitía todo lo que sentía en ese momento. Era mi manera de decir: estoy aquí, escúchenme. Desde mi asiento en el piano pude ver cómo las expresiones de los clientes cambiaban. Algunos cerraban los ojos, dejando que la música los envolviera. Otros miraban con incredulidad, incapaces de aceptar lo que estaba ocurriendo. Los mismos que antes me despreciaban, ahora no podían apartar la vista de mí. Pero había una persona que no disfrutaba el momento. Enrique Ramos. Estaba de pie junto a la mesa principal, con los brazos cruzados y el rostro tenso. Cada nota que tocaba parecía una herida en su orgullo. Yo, una desconocida sin formación profesional, había conseguido en minutos lo que él no había logrado en años: emocionar a la gente. Cuando toqué la última nota y el silencio llenó el salón por unos segundos, una explosión de aplausos lo rompió todo. Esta vez, la ovación fue aún mayor. Clientes de pie, algunas personas aplaudiendo con emoción, incluso Lucas sonriendo orgulloso desde su lugar. Pero Enrique no aplaudió. Se acercó con pasos firmes, su mirada afilada como un cuchillo. Esto es ridículo. Su voz sonó fuerte, opacando el entusiasmo del público. No podemos permitir que una aficionada convierta este restaurante en un espectáculo barato. Los aplausos se detuvieron poco a poco. El ambiente se tensó. Era evidente que Enrique no aceptaría su derrota con elegancia. Señor Ramos. La voz de don Alejandro fue pausada, pero firme. El dueño del restaurante no parecía impresionado por su indignación. Y lo que Lucía ha hecho hoy es extraordinario, ¿no lo cree? Lo que creo... Enrique dio un paso al frente, mirándome con dureza. Es que cualquiera puede tocar con emoción, pero la emoción sin técnica no significa nada. Algunas personas en las mesas asintieron levemente, como si quisieran estar de su lado, pero el aplauso de hace un momento seguía resonando en el ambiente. Enrique me estaba retando. Y aunque una parte de mí quería huir, otra parte sabía que no podía permitirlo. ¿Y qué? Entonces démosle la oportunidad de demostrarlo. La voz de don Alejandro cortó la tensión. Los ojos de Enrique brillaron con sospecha. ¿A qué se refiere? El chef sonrió levemente. Un duelo. El restaurante entero contuvo el aliento. Claro, si crees que Lucía no tiene la técnica para igualarte, ¿por qué no lo demuestras? Los murmullos comenzaron. Un duelo musical entre Enrique Ramos, el pianista oficial del restaurante, y una desconocida sin formación profesional. Pude ver cómo Enrique apretó la mandíbula. No podía negarse sin perder su credibilidad, pero tampoco podía permitirse perder. ¿Y yo? Yo supe en ese momento que no había vuelta atrás. Acepté el reto. El duelo estaba decidido. El silencio en el restaurante era absoluto. Podía sentir la tensión en el aire mientras Enrique Ramos se acomodaba en el banco del piano, su postura erguida y sus dedos afilados sobre las teclas. No iba a contenerse, no iba a permitirse perder ante alguien como yo. Don Alejandro se cruzó de brazos y miró a ambos con interés. Tocarán una pieza cada uno. El público decidirá quién logra transmitir más. Algunas personas en las mesas intercambiaron miradas emocionadas.
Un duelo de piano en un restaurante de lujo. Nadie esperaba vivir algo así esa noche. Enrique exhaló, acomodó su chaqueta y sin más preámbulos comenzó a tocar. La pieza era técnicamente perfecta. Sus dedos se movían con velocidad y precisión, ejecutando un repertorio complejo que requería años de práctica. No había una sola nota fuera de lugar, ningún error, pero el público no reaccionó como esperaba. Algunas personas asentían con la cabeza, reconociendo su habilidad. Otras simplemente miraban sin emoción, como si estuvieran viendo a alguien recitar un poema sin sentir las palabras. Cuando terminó, el aplauso fue educado, pero no entusiasta. Enrique se giró con una sonrisa confiada. Tu turno. Su voz sonó cortante, como si ya se sintiera victorioso. Tragué saliva y me senté en el banco. Respiré hondo. Mis manos estaban frías. Miré al público. Vi a Lucas, el camarero, observándome con los puños apretados, como si él también estuviera nervioso. Vi a don Alejandro con la mirada fija en mí. Vi a clientes esperando con curiosidad, y entonces cerré los ojos y toqué. No elegí una pieza complicada, no usé velocidad ni técnica extrema. Elegí una melodía que contara una historia. La música salió de mí con una dulzura que incluso me sorprendió. Cada nota vibraba con emoción. Cada acorde traía consigo una sensación de nostalgia y esperanza. Las conversaciones en las mesas se detuvieron. Algunos clientes cerraron los ojos, sumergiéndose en la melodía. Otros se inclinaron hacia adelante, escuchando atentamente como si la música les hablara directamente al corazón. Cuando terminé, el silencio fue tan profundo que sentí el eco de la última nota flotando en el aire. Y entonces, los aplausos. No fueron educados, no fueron formales, fueron reales. Personas de pie, algunos con lágrimas en los ojos, Lucas aplaudiendo con una sonrisa de oreja a oreja. Don Alejandro inclinando la cabeza en un gesto de respeto. Miré a Enrique. Su rostro estaba pálido. Él lo sabía. Había perdido. Pero, en lugar de aceptarlo con dignidad, se puso de pie bruscamente y salió del salón sin decir una palabra. Los clientes lo vieron marcharse, pero nadie le prestó demasiada atención. Toda la energía estaba puesta en mí. Don Alejandro dio unos pasos hacia mí y con una media sonrisa dijo: «Creo que el Gran Palacio acaba de encontrar a su nueva estrella». Mi corazón se detuvo. ¿Acaso esto estaba realmente sucediendo? Mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en los oídos. El eco de los aplausos seguía vibrando en el aire, pero lo único que escuchaba era la última frase de Don Alejandro. Creo que el Gran Palacio acaba de encontrar a su nueva estrella. Mi mente se quedó en blanco. ¿Nueva estrella? ¿Me estaba ofreciendo algo? ¿Era una broma? Abrí la boca para responder, pero no encontré las palabras. ¿Qué dice don Alejandro?, preguntó un hombre desde una mesa cercana. ¿Está pensando en reemplazar a Enrique Ramos? Algunos clientes susurraron con interés. Otros sonrieron, como si estuvieran presenciando el nacimiento de algo grande. No se trata de reemplazos. La voz de don Alejandro fue pausada. Pero esta joven ha demostrado algo que no veía hace mucho tiempo. Dio un paso hacia mí y apoyó una mano sobre el piano. Lucía, dime, ¿quién te enseñó a tocar así? La pregunta me tomó por sorpresa. Ya la había respondido antes, pero esta vez su tono era diferente. Como si estuviera buscando algo en mi respuesta. Aprendí sola, en casa de mi abuela. Un murmullo recorrió la sala. La gente no podía creerlo. ¿Cómo alguien sin formación profesional podía haber derrotado a un pianista como Enrique? Don Alejandro entrecerró los ojos. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Parpadeé.
No entendía a dónde quería llegar. Rosa Fernández. El silencio fue inmediato. Vi cómo la expresión de don Alejandro cambió por completo. Sus ojos se agrandaron por un instante y luego apretó la mandíbula como si acabara de recibir una revelación inesperada. Algunos clientes lo notaron y comenzaron a susurrar entre ellos. «¿Qué ocurre, don Alejandro?», preguntó un hombre mayor, pero él no respondió de inmediato. Me miró con una intensidad que me dejó sin aire. «Tu abuela, Rosa Fernández». Su voz sonó casi nostálgica. Yo la conocí. Mi cuerpo se tensó. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Dice?». Mi voz salió temblorosa. «Hace muchos años, ella fue mi maestra». Un escalofrío me recorrió la espalda. La sala entera contuvo la respiración. Nadie esperaba escuchar eso. «Tu abuela fue una de las pianistas más talentosas que he conocido», continuó con la mirada perdida en un recuerdo lejano. «Me enseñó mucho sobre la música y sobre lo que realmente significa tocar con el alma». Mi garganta se cerró. No podía creer lo que estaba escuchando. Recordaba las historias de mi abuela. Siempre decía que la música era más que técnica, que debía sentirse con el corazón. Pero nunca me mencionó que había enseñado a alguien como don Alejandro. «Eso explica todo», murmuró una mujer desde una mesa cercana. «El talento es de familia». Mi cabeza daba vueltas. No sabía si esto era una bendición o una carga. ¿Realmente tenía derecho a estar aquí? Don Alejandro volvió a mirarme con seriedad. «Tú. Abuela tenía un talento que pocos podían igualar, y ahora veo que su legado continúa en ti». Mi pecho se llenó de una emoción indescriptible, pero en medio de todo, una idea me golpeó de repente. Si mi abuela era tan talentosa, ¿por qué nunca tuvo su oportunidad? Las palabras de don Alejandro seguían resonando en mi mente. «Tu abuela tenía un talento que pocos podían igualar, y ahora veo que su legado continúa en ti». Me sentí orgullosa, pero también confundida. Si ella era tan talentosa, ¿por qué nunca tuvo la oportunidad de brillar? ¿Por qué su nombre no era recordado como el de otros grandes pianistas? Miré a don Alejandro con un nudo en la garganta. «Mi abuela nunca me habló de usted. Nunca me mencionó que había sido maestra de alguien tan importante». Él suspiró, apoyando ambas manos sobre el piano, como si el recuerdo pesara en su espalda. «Rosa Fernández no tuvo la vida que merecía. En su época, las oportunidades no eran las mismas para todos». Un murmullo recorrió el salón. Algunos asintieron con gravedad, entendiendo a lo que se refería. «Ella me enseñó lo que es la verdadera música, pero el mundo no le dio el lugar que merecía». Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Era posible que la historia de mi abuela se repitiera conmigo? Pero ahora veo en ti una oportunidad de hacer justicia a su talento. Su voz se tornó más firme. «Lucía, me gustaría que tocaras en este restaurante, como nuestra pianista principal». El aire se me fue de los pulmones. Algunas personas en las mesas aplaudieron con entusiasmo, otras me miraron con admiración. Pero yo solo podía sentir mi cabeza dándome vueltas. ¿Me estaba ofreciendo un trabajo? Miré a Lucas, el camarero, quien tenía una sonrisa enorme en el rostro, como si quisiera gritarme: «Di que sí». Pero antes de que pudiera responder, una nueva voz interrumpió el momento. «Eso es absurdo». Los aplausos se apagaron. Giré la cabeza y vi a un hombre que se había puesto de pie en una de las mesas cercanas. Era un empresario de aspecto adinerado, con un traje impecable y un reloj que probablemente costaba más que toda mi casa. «¿Desde cuándo este lugar se ha convertido en un espectáculo improvisado?», dijo con desprecio. «No voy a pagar una cena de lujo para que cualquier aficionada toque el piano».
Su comentario hizo que algunas personas en las mesas murmuraran. Algunas con descontento, otras con incomodidad. Pero antes de que pudiera responder, don Alejandro levantó una mano, silenciando la sala. Señor Prado, respeto su opinión, pero lo que ha sucedido esta noche es algo excepcional. El empresario bufó. ¿Excepcional? ¿Comparado con quién? ¿Basado en qué? Si duda de su talento, quizás alguien más pueda confirmarlo. Las puertas del restaurante se abrieron de repente y un hombre mayor, de cabello blanco y porte elegante, entró con paso firme. Los murmullos aumentaron. Algunas personas lo reconocieron de inmediato. Lucas abrió los ojos con sorpresa. No puede ser. Es Fernando Ortega. Mi estómago se hundió. Sabía quién era. Fernando Ortega. Uno de los maestros más reconocidos del país. Ahora él estaba mirándome con una expresión que no supe interpretar. ¿Qué significaba su llegada? El restaurante entero contuvo la respiración. Fernando Ortega, uno de los más grandes maestros de la música en el país, caminaba con paso firme por el salón, con la mirada fija en mí. Mi corazón latía con fuerza. Los clientes comenzaron a susurrar entre ellos, algunos sorprendidos, otros emocionados. ¿Qué hacía un hombre como él en este lugar? El empresario, Gustavo Prado. El hombre que me había despreciado minutos antes, palideció al verlo. Su argumento se desmoronaba en un instante. Fernando Ortega llegó hasta don Alejandro y le estrechó la mano. Alejandro, viejo amigo, hace años que no nos vemos. El chef sonrió levemente. Has llegado en el momento perfecto. El maestro se volvió hacia mí. Su mirada era penetrante, como si pudiera leer cada nota que alguna vez había tocado. Ah, así que tú eres Lucía Fernández. Abrí la boca para responder, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta. Él sonrió con suavidad. Vi el video de tu presentación, y cuando escuché tu apellido, tuve que venir en persona. El aire me faltó. ¿El video de mi presentación? Miré a Lucas, quien sonrió con picardía y levantó su teléfono. Bueno, alguien tenía que mostrarle al mundo lo que pasó esta noche. Mi actuación se había hecho viral. Los murmullos crecieron. Algunos clientes sacaron sus teléfonos, revisando el video. El número de reproducciones aumentaba a cada segundo. Fernando Ortega se giró hacia don Alejandro. ¿Me permite escucharla en persona? El chef asintió. Los clientes volvieron a acomodarse en sus asientos. La tensión era mayor que nunca. Respiré hondo. Si iba a tocar frente a un maestro como él, debía darlo todo. Me senté al piano y apoyé las manos sobre las teclas. Esta vez no había miedo. Esta vez solo había música. Cerré los ojos y dejé que mis emociones hablaran. La melodía comenzó suave, como un susurro, pero creció poco a poco, llenando el restaurante con cada nota. Era mi historia, mi lucha, mi sueño. Cuando toqué la última nota, el silencio fue tan profundo que sentí mi piel erizarse. Entonces, Fernando Ortega aplaudió, y con él todo el restaurante se puso de pie. Las lágrimas me nublaron la vista. No podía creer lo que estaba pasando. Fernando Ortega me miró con aprobación. Tienes un talento único, Lucía. Luego se volvió hacia don Alejandro. Quiero ofrecerle una oportunidad. El mundo se detuvo. Lucía, dijo el maestro con una expresión solemne. Quiero que estudies en el conservatorio bajo mi tutela. Mi respiración se cortó. La gente contuvo el aliento. Lucas apretó los puños con emoción. Don Alejandro sonrió con orgullo. ¿Y yo? Sentí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El mundo pareció detenerse en ese instante. Las palabras de Fernando Ortega seguían resonando en mi cabeza. Quiero que estudies en el conservatorio bajo mi tutela. Miré a mi alrededor.
todos los ojos estaban sobre mí. Algunos clientes sonreían con admiración, otros parecían sorprendidos. Lucas me miraba con entusiasmo, como si estuviera más emocionado que yo. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que todos podían oírlo. Intenté hablar, pero no encontré las palabras. ¿Cómo se responde a algo así? Maestro, mi voz salió apenas un susurro. ¿Estás seguro? Fernando Ortega soltó una leve risa. No tengo ninguna duda, Lucía. Lo que has demostrado aquí esta noche es algo que no se puede enseñar. Es un don. Y yo quiero ayudarte a llevarlo al mundo. El aplauso volvió a llenar la sala. Era real. Todo esto estaba pasando de verdad. Dilo que sí, gritó Lucas desde el fondo con una sonrisa enorme. Algunas personas rieron, pero yo aún no podía reaccionar. ¿Era esto lo que quería? Mire a don Alejandro, quien asintió con serenidad. No había presión en su mirada, solo orgullo. Mire el piano. Ese instrumento que había cambiado mi vida en una sola noche. Y finalmente, miré dentro de mí. La respuesta estaba ahí. Siempre había estado ahí. Respiré hondo y levanté la mirada. Sí, acepto. El restaurante estalló en aplausos y vítores. Algunas personas me abrazaron, otras chocaban sus copas en celebración. Lucas llegó corriendo y me tomó de los hombros. Lucía, esto es increíble. Te lo dije, te lo dije. No pude evitar reír. Mi risa estaba llena de alivio, de emoción, de felicidad. Fernando Ortega sonrió con satisfacción. Nos veremos pronto, entonces. Me tendió la mano y yo la estreché con gratitud. Todo había cambiado. Esa noche volví a casa con el alma llena de música. El gran palacio no era el final de mi historia, era el principio. El piano que antes había sido un sueño inalcanzable, ahora era el puente hacia mi futuro. Y en mi mente una voz familiar me acompañaba, la voz de mi abuela, susurrando: Nunca dejes que el mundo silencie tu música. Y yo sabía que nunca lo haría. La vida está llena de oportunidades inesperadas, pero solo aquellos que se atreven a seguir su instinto logran alcanzarlas. Lucía no tenía nada excepto su talento y su valentía, y fue suficiente para cambiar su destino. A veces, el mundo intentará silenciarte, hacerte creer que no perteneces, pero en esos momentos debes recordar que el verdadero éxito no depende de dónde vienes, sino de lo que llevas dentro. Si estuvieras en su lugar, ¿habrías tomado el mismo riesgo? ¿Habrías desafiado las expectativas o habrías dado la vuelta y salido del restaurante? Haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar esta increíble jornada de autoconocimiento y descubrir más historias que te inspirarán a nunca rendirte. Y no olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de relatos que tocan el corazón y nos recuerdan que los sueños pueden hacerse realidad. Nos vemos en la próxima historia.